Ya. Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto. En esta oportunidad me encuentro acompañada del asesor legal de nuestro hospital, el doctor De Carlo Omar Ruiz Poma, quien ha tenido el gusto pues, de socializar un tema muy importante que se da en las instituciones de salud, situación de riesgo de desprotección familiar al menor en los centros de salud. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues lo que queremos es dar a conocer qué es lo que se puede hacer en estos casos. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sarita. Nada, antes que todo agradecerte por la invitación. Bueno, este tema para mí es un poco, por decirlo así, que se ve in situ acá en el hospital, ¿no? De manera cotidiana. Antes que nada, pues, esta ponencia va dirigida también, en este caso, para poder direccionar al personal médico, personal asistencial, sobre ciertos parámetros para que ellos puedan identificar un caso de protección familiar al menor, ¿no? Teniendo como consideración primordial, en este caso, siempre el interés superior del niño en los procedimientos médicos y demás actuaciones que pueda tener el personal médico o asistencial, ¿no? Que conciertan tanto los niños y o adolescentes. Bueno, vamos a empezar en este caso, pues, señalando el concepto básico de lo que en un momento es protección familiar. Bueno, como un momento también señala la Real Academia, protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema que puede surgir el menor. Es la acción y efecto de proteger, resguardar, defender o amparar los derechos del niño, tanto por parte del padre, de la madre y o representante legal que pueda existir por parte del menor. También podemos rescatar en este caso otro concepto de que protección familiar viene a ser la capacidad que puedan tener los padres o responsables legales para proporcionar un cuidado de protección y resguardo de los derechos del menor, con la finalidad de cubrir sus necesidades y protegiendo en el ejercicio de sus derechos para lograr su desarrollo integral en función a su interior superior del menor. Entonces, tal vez para poder abarcar y tener conocimiento y saber exactamente de lo que estamos hablando, pues tenemos que acá recalcar y rescatar de qué estamos hablando. Es decir, ¿cuál sería el bien jurídico protegido? En este caso, el bien jurídico protegido vendría a ser la vida, la salud del menor. En este caso en concreto, como le voy a repetir, el niño, el menor, viene a ser el sujeto de derecho sin que medie discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultura, sexo, género, edad, idioma y o religión. El Estado, la familia y la comunidad reconocen a los menores, tanto a los niños y a los adolescentes, como sujetos de derecho y garantizan el ejercicio pleno de su derecho para garantizar su protección, ampliar sus opciones a una mejor calidad de vida, educación, alimento, protección y en el caso en concreto en salud, ¿no? Es lo que un momento señala la ponencia, la cual hace referencia en los centros de salud. Existe una normativa, un decreto legislativo, el cual un momento ampara y protege los derechos bajo estas circunstancias que viene a ser las situaciones de riesgo de protección familiar a un menor. En este caso estamos hablando sobre el decreto legislativo 1297, la cual el objeto de esta ley tiene por brindar protección integral a los niños, a los adolescentes, las cuales ellos no tengan cuidados parentales o en riesgos por parte de los padres o representantes legales. Teniendo en cuenta en este caso que existen derechos regulados, tanto derechos internacionales como derechos el cual están regulados en nuestra normativa nacional, tanto como señala la Constitución, el Código Civil, el Código de Protección al Niño, la cual en un momento hace referencia de que estos derechos que puedan tener los niños
son los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a un hombre, a tener una familia, al cuidado y protección, en este caso de los padres y o representantes legales. También sería, en este caso, correcto tener claro el concepto de lo que se podría referir a la patria potestad. ¿Qué es patria potestad? La patria potestad vendría a ser el conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres sobre sus hijos para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes y o derechos en calidad de estos, ¿no? Entonces, vamos a abarcarnos en caso en concreto en lo que vendría a ser los casos supuestos que llegan a suceder en un centro de salud. Actualmente, por ejemplo, de manera cotidiana se presentan casos como poder solicitar una alta voluntaria por parte de los padres hacia los menores, cuando tal vez esta alta voluntaria pueda incurrir en su salud o en la vida del menor y puede llegar hasta la muerte, por decirlo así, ¿no? Vemos casos aquí, por ejemplo, el cual en un momento se le quiere hacer una referencia a la ciudad de Lima, ya que existen centros de salud y hospitales con una mayor gama o de primer nivel, el cual en un momento no pueden ser atendidos aquí en la zona o en la región. Entonces, a veces sucede de que existe una negativa por parte de los padres, por temas culturales, por temas religiosos, por temas de costumbres que tal vez pueden tener ellos dentro de su entorno, ¿no? O por decirlo así, sucede acaso de que aquí en la región existen, podría llamarlos, no sé, tribus, ¿no? Comunidades nativas, el cual ellos, por ejemplo, tienen otras culturas, otras costumbres, ¿no? Como por ejemplo el querer curarlos con medicinas naturales. Entonces, cuando ya el menor llega a ingresar y es responsable, en este caso el centro de salud y o el médico tratante, pues el médico tratante no va un momento a dar esta alta voluntaria, ya que un momento estaría incurriendo en su vida, en su salud del menor. También sucede, por ejemplo, de que hay negativa por parte de los padres y o responsables legales el de aceptar un tratamiento médico. También podemos ver, por ejemplo, el caso de que no existe la presencia de los padres o responsables legales del menor dentro del centro de salud. El abandono del menor en el centro de salud. Y o también los menores huérfanos al nacer. Esos casos son los más cotidianos que en un momento se llegan a ver aquí en el centro de salud, como otros centros de salud que en un momento se pueden visualizar. Vamos a ver también lo que en un momento se pueda generar sobre qué situaciones de protección existen. Existen una infinidad de situaciones de protección. En este caso hemos recalcado 4 situaciones. La imposibilidad temporal o definitiva de las madres o padres o responsables legales para ejercer los deberes de protección, en este caso el desamparo. El incumplimiento por parte de los padres o responsables legales de los deberes de protección. El trato inadecuado por acción u omisión de los padres o responsables legales hacia los menores. Por ejemplo, el maltrato, el abandono infantil, ¿no? Generando en esto ciertos riesgos de desamparo inminente. También tenemos otra situación de desprotección, por ejemplo, la incapacidad de la madre o padre o responsable legal para proteger al menor bajo agresiones o trato gravemente inadecuado, maltratos, gravedad elevada, riesgo de desamparo inminente. Sobre estas 4 situaciones, la que en un momento hemos resaltado y la que se genera exactamente en este tipo de situaciones de desprotección familiar al menor en los centros de salud, pues podemos recalcar lo que señala el incumplimiento por parte de los padres o responsables legales de los deberes de protección. El deber de los padres o responsables legales son, en este caso, como lo voy a recalcar, el de alimentar, educar y dar seguridad al menor. Los padres o responsables legales son los que pueden actuar en nombre del niño
o hacer respetar sus derechos. El padre y la madre usan sus derechos y cumplen sus deberes, decidiendo en representación del menor y teniendo por objeto proteger al niño, asegurando la educación, su desarrollo, su integridad y su salud. Dentro de este conjunto de responsabilidades, derechos y deberes que permite a la familia afrontar de forma flexible y adaptar la tarea de cuidar y cuidar a los niños y o menor de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. Entonces, teniendo estos conceptos, pues definitivamente ante este tipo de protección también va a incurrir a ciertos delitos penales por partes, en este caso, de los padres y o representantes legales. Por ejemplo, lo que un momento señala el Código Civil, el Código Penal, en exposición de peligro o abandono de personas en peligro, la cual hace referencia de que el que expone a peligro o muerte o grave inminente daño de salud o abandono de igual circunstancia a un menor de edad será reprimido con una pena privativa no menor de 1 o mayor a 4 años. Entonces, esto ya está tipificado en el Código Penal y esto está penado. Al margen de lo que un momento el Estado pueda concurrir con sus entidades, tales como tal vez la DEMUNA, tales como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo por intermedio, el Ministerio de Justicia por intermedio de la Defensoría del Pueblo, así también es como el Ministerio Público y o el Poder Judicial, pues nosotros como Centro de Salud, como nosocomio, pues tenemos la obligación de correr traslado esto al Poder Judicial para que ellos bajo sus facultades puedan actuar y en este caso pues teniendo conocimiento de que la negativa por parte de los padres y o representantes legales que pueda generar tal vez un peligro bajo su salud o llegar tal vez al caso extremo a la muerte del menor, es que un momento el Poder Judicial se pronuncia mediante una resolución y temporalmente lo que hace es la patria potestad dárselo a los padres para que en todo caso mediante esta resolución ordene tanto tal vez a una obstetra o una licenciada para que el menor pueda ser tal vez trasladado bajo el ejemplo de una referencia. Por ejemplo, al ser trasladado a la ciudad de Lima o a otras ciudades en la cual se genera una negativa por parte de los padres. ¿No? Bueno, sobre otros temas que un momento también se puedan presentar aquí con casos muy concretos son tal vez la no presencia de los padres responsables o representantes legales. Sucede el caso aquí de que a veces ingresan menores con un familiar o con un hermano mayor, pero son estos familiares y o hermanos que no tienen la patria potestad. Se presume que la patria potestad lo tienen los padres y o representantes legales o tutores, si fuese el caso. Pero, como lo voy a reiterar, sucede el caso de que ingresan menores con un familiar, con la abuela, con los tíos o con los hermanos mayores, y estos no tienen, en este caso, las facultades de poder dar y autorizar para un tratamiento médico. Pero la normativa y también la casuística, pues, lo faculta al médico para que éste, en este caso, pueda realizar este tratamiento, este procedimiento médico, sin autorización, en este caso, de los padres y o tutores, ya que siempre y cuando prevalezca, en este caso, la salud y o el derecho, el bien jurídico protegido, que vendría a ser la vida del menor. Entonces, me gustaría también de que tal vez el personal asistencial tenga conocimiento de esto, de que no necesariamente tendría que estar presente los padres y o tutores para que puedan autorizar un tratamiento médico, ya que si sabemos de que a la espera de esta autorización o la no presencia de los padres, el cual son los únicos facultados para poder autorizar, pues lo pueden hacer en este caso bajo un criterio médico, poder realizar este procedimiento o tratamiento médico.
El otro caso, como un momento también le hice referencia, es el abandono al menor en el centro de salud. Tuvimos un caso muy especial, un caso sui generis, por decirlo, el cual el padre abandonó en este caso al menor porque se enteró de que el menor había nacido con un código blanco, como le llaman acá, ¿verdad? Sí. Entonces, la madre había fallecido en el parto. El padre no se apersonó, no se quiso ser responsable, porque la madre falleció y se enteró de que el menor había nacido con esta enfermedad. ¿Qué es lo que un momento nosotros tenemos que realizar en este caso? Es correr traslado, como lo voy a repetir, al Poder Judicial y señalar en este caso de que existe una situación de desprotección al menor. Esto ya no sería una situación de riesgo, sino ya existe una desprotección al menor. Ya para que en todo caso el Poder Judicial pues tenga la tutela, la tenencia, la potestad del menor y o desgraciadamente pues tal vez trasladar a un centro infantil al menor y o ponerlo en custodia. También tenemos, por ejemplo, en los casos de los menores huérfanos al nacer. A veces esa persona, la madre que no indica quién es el padre o se apersona sola sin ningún familiar y por X razones médicas llega a fallecer al momento del parto. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? ¿A quién vamos a entregar al menor? Pues en el mismo caso lo que hacemos es eso, corremos traslado, en este caso al Poder Judicial, para que el Poder Judicial pueda emitir un acto resolutivo y así pronunciarse sobre el destino del menor. Entonces, estos son los casos más concretos que se llegan a visualizar en el hospital, en los centros médicos, creo yo, los casos más comunes, ¿no? Bien. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, por favor, nos podrían hacer llegar de repente alguna experiencia que también hayan tenido, ¿no? Similar. Yo recuerdo, doctor, que hace bastante tiempo cuando trabajaba en pediatría, hay creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Que no permiten de que uno haga pues, ciertos procedimientos. En este caso era poder transfundir un paquete de sangre para este niño, era muy, muy, muy importante de que reciba. Y nos habíamos encontrado con un caso de que, bueno, los padres tenían creencias religiosas muy arraigadas y, bueno, respetar eso y la vida del niño, ¿no? Muchas veces a nosotros que trabajamos en la parte asistencial, pues nos genera un poco de impotencia de poder manejar y cómo hacer, o esperar hasta que llegue la parte legal, en todo caso, toma un tiempo para esto. Entonces, ¿cómo abordar en todo caso? Claro, en este caso, como tú me señalas ahorita, sucede el caso de que existen costumbres, como un momento lo hemos indicado, pero al poner una balanza, la costumbre o en este caso el derecho fundamental del menor que es a la vida, pues prevalece por encima de la costumbre los derechos a la vida. Es por eso que referí de que el médico no va a esperar, o el personal asistencial no tendría que esperar en este caso el consentimiento de los padres, ya que a ellos los faculta la norma para que ellos puedan actuar en este caso de oficio y poder realizar este procedimiento o tratamiento médico. Definitivamente existen una diversidad de culturas de muchas partes del país, ya que somos un país totalmente diverso en culturas, pero cuando ya el menor ingresa al centro médico, ya el niño, el menor, es responsable tanto del médico tratante y o responsable del centro de salud. Tal vez esa cultura, tal vez esa costumbre, al menor se la puede, por decirlo así, ¿no? Los padres pueden aplicar esa cultura con plantas medicinales o con medicina natural, siempre y cuando no haya ingresado al centro médico. Pero ya habiendo ingresado al centro médico, pues definitivamente las responsabilidades ya generan, ya recaen sobre el personal médico y hasta el personal administrativo. Porque ese personal administrativo en algún momento tendría que correr traslado, poner en conocimiento
a las autoridades pertinentes, tanto al Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, para que ellos en todo caso puedan actuar de oficio. Y como lo voy a repetir, el acto resolutivo que emite el Poder Judicial es temporalmente quitarle la patria potestad y actuar bajo los derechos que le faculta según la normativa vigente, tanto los derechos internacionales, la Constitución, el Código Civil y el Código de Niños, ¿no? Doctor, ahorita que estoy recordando también otro caso, siempre las mamás a veces son menores de edad. Vienen y bueno, pueden haber tenido el parto, todo, con el bebé y todo, y hasta para poder realizar algún tratamiento, un procedimiento, sigue siendo en ese caso la madre que es menor de edad, teniendo la potestad con el paciente. Existe mucha casuística sobre estos temas, casuística internacional incluso, el cual se presume de que ya el menor, al ser padre, pues ya es responsable y facultado de los derechos del menor, en este caso del nacido. Entonces, existe mucha controversia, tanto aquí como en la ciudad de Lima, el cual un momento he escuchado mucha jurisprudencia por parte de legisladores, el cual indican de que es el menor, el cual ya tiene, perdón, es el padre menor de edad que ya tiene las facultades y vela por los derechos de su hijo. Y existe tal vez otra posición también que indican de que es el padre del menor que ha nacido en este caso, es el que tiene que hacerse responsable, los padres mayores de edad. Pero yo creo, bajo una opinión, de que un momento de que la madre, siendo menor de edad, llega a dar a luz a su menor hijo, pues es la persona la que ya tiene facultades para poder decidir sobre este menor. Bien. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál sería el protocolo hospitalario ideal en casos de menores de edad sin documentos de identidad ni seguro de salud que están hospitalizados? A ver, en este caso, yo creo, y también un momento la normativa lo indica, el protocolo, el más correcto es informar inmediatamente al área respectiva, en este caso asesoría legal, para que nosotros podamos correr traslado ya al Poder Judicial, anexando en este caso los antecedentes que podría ser la historia clínica, ¿no? El diagnóstico que pueda tener el menor y también la negativa que pueda existir por parte de los padres, tanto a hacerse una referencia o a generarse tal vez un tratamiento médico, el cual no estaría aceptando el padre o el tutor o representante legal. Entonces, un momento que nos informan a nosotros como jefatura legal, nosotros estaríamos corriendo traslado inmediatamente con copia, en este caso, de todos los antecedentes, historia clínica, al Poder Judicial, en este caso, al juzgado de familia, para que él ya pueda pronunciarse y emitir un acto resolutivo. Bien. Si tuvieran alguna otra pregunta o alguna participación. Bien, si no hay preguntas. Bien, gracias doctor, gracias por darnos es lo mismo, ¿sí? ¿No? Sí, es lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta que está ahí, que ya lo leí. Bueno, un agradecimiento a usted por darnos a conocer un poco sobre estas normativas que hay para poder manejar mejor en situaciones que de verdad nos ponen aprietos, ¿no? Hace poco nosotros tuvimos que atender desde telemedicina un neonatito que no tenía certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, y sin embargo, se necesitaba hacer una atención a otro nivel, como en Lima, y entonces en Lima los hospitales son bastante exigentes, ¿no? Primero, el certificado de nacido vivo, si no, ¿cómo podemos atender? El bebé ya tenía más de 10 días, 12 días creo que, y entonces no había el certificado, ¿no? De nacimiento. Muchas veces, algunos de repente, en algunos hogares, el parto todavía domiciliario se va dando y entonces no hay una pesquisa institucional probablemente, y entonces esto
genera también en los servicios, especialmente los servicios asistenciales, ¿no? Pediatría, neonatología, que creo que esto es bastante frecuente que se da, pero sin embargo, siempre buscar, en todo caso, acudir a lo que es asesoría del hospital, ¿verdad? Asesoría Así legal, es. para poder tener, digamos, el canal para poder seguir, ¿no? Y dar de alguna manera resolución, porque en esta ocasión nosotros ameritábamos hacer de forma muy inmediata la teleinterconsulta, pero teníamos ese limitante, ¿no? Si no teníamos el certificado de nacido, no podíamos hacer esa actividad. Claro, en ese caso, perdón que le corto ahorita, es un procedimiento ya administrativo, el cual un momento los padres tendrían que realizar, ¿no? Sucede el caso de que hace unos pocos días, un caso similar aquí con ginecología, puede ser, no, pediatría, perdón, que también el menor ya tenía ya 4 meses, 5 meses ya de nacido, y como tú lo indicas, a veces sucede el caso de que por temas de costumbre, pues llegan a nacer, ¿no? Dentro del domicilio, con una partera, ¿no? Y pues, tal vez por desconocimiento, por dejadez de los padres, no llegan a inscribir, no teniendo partida, en este caso, los menores. Entonces, es un enemigo para todos, para nosotros. Como un momento también se lo informé al personal que un momento me hizo comunicación de esto, pues le indiqué de que es el padre, o son los padres o los tutores, que tendrían un momento de que iniciar un proceso administrativo ante la RENIEC para poder solicitar esto. Porque incluso la norma señala un plazo el cual tú tienes para poder inscribir al menor recién nacido. Pero al margen de todo ello, como lo voy a repetir, existe, bien claro está, de que existe un bien jurídico protegido, que en este caso viene a ser la salud del menor. No por el hecho de que tal vez no exista documentación alguna, pues no se le va a atender, no se va a generar un procedimiento médico. Estamos actuando de una manera errada. Yo creo que tal vez tanto el personal asistencial, el personal médico, tienen conocimiento de ello, que pues siempre va a prevalecer la vida, la salud, no tanto del menor, sino del ser humano. Entonces, sobre ello, pues, va a prevalecer siempre esto, ¿no? Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor Carlos. Nuevamente, agradecerles a cada uno también de ustedes por estar acompañándonos hoy día. Y bueno, pues que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias de antemano. Una vez más te agradezco por la invitación, Sarita. Pues nada, estamos aquí para poder apoyarnos, y cualquier tema de que tal vez tengamos que tenerlo un poco más claro, pues hay que hacerlo, ¿no? Ok, gracias, doctor. Te agradezco.